Bienvenidos, soy Agente de Bolsa. Vamos a analizar técnicamente el gráfico de todas estas acciones. Primero vamos a necesitar el gráfico del Nasdaq como para entender el contexto en el cual nos encontramos. Comenzamos con el Nasdaq y en este caso vemos que el papel está muy volado, está en máximos históricos, algo que ya veníamos analizando días atrás, de que podía quebrar los 15.981 puntos, que el mercado estaba muy alcista en Estados Unidos a pesar de que no se cumplan los datos de la inflación y del trabajo. Entonces, a pesar de eso, no hay un enemigo muy fuerte. El enemigo que conocemos es este fantasma de la inflación que todavía no aparece, pero deja pequeños sustos. Eso sí, por el momento seguimos viendo al S&P 500 y a los restos de los índices bastante alcistas. En mi forma de operar no me gusta comprar papeles cuando su índice está en máximos. Siempre trato de encontrar un piso como los de acá, como los de las medias móviles, es decir, tratar de encontrar un punto con un soporte interesante. Por ejemplo, tendríamos un punto muy interesante en los 16.000 por si te gusta el riesgo, si no ya algo más seguro si es que llegase a llegar hasta ahí los 16.500 en Nasdaq, como para tener una idea de tratar de entrar en algún papel. Ahora, esto quiere decir que pueda llegar a bajar hasta ahí, no, pero como yo no opero en máximos, trato de aguantar y ver que tenga esa opción para comprar, si no me voy a otro papel. Entonces, comenzando con esto, tenemos que analizar el S&P 500, que todavía no rompe la línea de tendencia que vengo haciendo hace bastante tiempo. Se agotó en estos últimos 2 días. Sería normal que veamos al S&P 500 tratar de acomodarse, de ajustar cerca de la WMA de 21 periodos para tratar de romper esa resistencia dinámica que tiene de larguísimo plazo desde que comenzó este movimiento alcista prácticamente. Entonces necesita romperlo directamente y no simplemente rechazarlo, porque no sería buena señal para el mercado, al menos en el mediano plazo. Y el primer caso que vamos a analizar es Meta, Facebook. Vemos que hay algo que se cumple demasiado en los últimos papeles cuando se suben a un gap, es decir, esta vez a un gap alcista, nunca vuelven a cerrar ese gap. Vean cómo se quedan a mitad de camino y siguen subiendo. No sé quiénes serán los locos que compran a estos precios. Vean cómo este gap enorme que tuvo X, si bien es una empresa más industrial, lo fue a cerrar mucho tiempo después, en marzo, o sea, desde diciembre del año pasado, del 2023, hasta marzo del 2024. Pero como les dije, muchos papeles cada vez que suben, cada vez que vuelan, no vuelven a caer hasta por lo menos pasado unos meses. En este caso, prácticamente lo que hizo es lateralizar lo más que pudo. Entonces, a mí no me gustaría entrar en este papel de Facebook, por más que presente un balance muy bueno, que falta bastante para eso. Además, va a pagar dividendos muy cercanamente el viernes 14 de junio del 2024. Entonces vamos a tener que esperar un poquito, en mi punto de vista, de que no quiebre el soporte de los $456, porque si no va a intentar cerrar los gaps abiertos que tiene, que lo vamos a marcar. Son gaps que están abiertos. En los libros de análisis técnico siempre te dicen que el gap se va a cerrar en algún momento. El tema es que no se sabe cuándo, y por eso yo evito hacerlo, incluso con los indicadores dándome señales totalmente alcistas, es decir, diciéndome el RSI por encima de los 50 puntos algo, y también el DMI haciendo un cruce también positivo. Entonces, a pesar de eso, yo no me sumaría por más que suba el papel, porque no sé cuántos riesgos podría haber detrás si no cerró el gap. En el segundo caso vamos a tener Amazon, ya lo estamos viendo en el gráfico, en donde tiene una especie de doble techo. En este caso lo vamos a dibujar. Ustedes saben que a mí no me gusta ser muy perfecto con las mechas de las velas, sino que a mí me gusta tener una cierta orientación al cuerpo de la vela directamente. Eso me hace evitar muchos amagues que puede haber dentro del papel. Entonces acá ya tenemos una especie de tendencia que también, repito, esto es muy importante, hay un gap después de su balance. Entonces es importante que esto lo vaya a cerrar. ¿Cuándo irá a pasar eso? No se sabe. Es un momento que quizá lateralicen todavía los papeles, pero está un poco más sólido el gráfico que Meta. En este caso yo podría tratar de entrar en los $178 con muy poquito, es decir, tratar de no arriesgar demasiado para tratar de absorber un 10%. El papel ya arrancó con anterioridad. Ustedes saben que muchas veces el amague del quiebre de la WMA de 21 periodos, la línea amarilla que vemos acá, casi siempre nos hace comer un doble piso. Esperemos que esta vez lo haga para intentar entrar en ese punto. Ahí recién vería con buenos ojos Amazon, pero al momento, mientras esté de largo plazo un gap de por medio, tendría muchas dudas de conservar el papel o no para largo plazo y mediano plazo, ¿no? Además, considerando que los
los papeles tech están muy arriba según los que nos muestra el Nasdaq. Entonces tenemos por otro lado Microsoft, un gigante de Bill Gates, en este caso también haciendo una figura que quizá si fuese un poco más inclinada veríamos que es de resolución bajista, pero al momento no sabremos qué podría pasar porque está a mitad del camino, es decir, cuando yo no opero, la mejor oportunidad fue en estos días, el 31 de mayo, con el diario del lunes, eso se volvía muy fácil, ¿no? Pero tratemos siempre de entrar en soportes, en pisos, nunca a mitad de camino, por más que trates de ir de largo plazo, porque si tenés los índices del Nasdaq, del S&P 500 en máximos contra casi una resistencia y no sabes qué puede pasar, bueno, mejor es tener cautela en momentos así, porque los momentos de compra son cuando los índices y los papeles estén recortados, es decir, RSI en puntos muy bajos, muy cercano a lo que estuvo acá el 22 de abril aproximadamente, en estos movimientos que veníamos graficando con resolución alcista, se compra cuando está bien abajo y cuando se compra en máximos se compra tímidamente, y esto es lo que mostraba anteriormente el gráfico, toda esta lateralidad casi tirándose abajo, que al final sí se fue abajo, es porque lo que te estoy diciendo es lo que opera el mercado, de ir con paciencia en momentos así. Por más que sea una excelente empresa, por más que sea muy buena, a veces es mejor tener paciencia. Entonces Microsoft a mediana altura en este sentido no compraría y la descartaría como opción. Después tenemos Google, que podría ser considerada competencia de Microsoft, va a pagar dividendos por primera vez en su historia, así que para los que están interesados necesitan tener acciones o CDRs de Google en estos días. Recuerden que esto hace que el precio baje un poquito, seguramente va a bajar, ojalá que haga que el papel baje más, cercano a los 168 dólares para tratar de llevar este papel, pero repito, está lleno de gaps porque acá abrió un gap y del cual no volvió todavía a cerrar. Entonces siempre tengan mucho cuidado con los gaps porque pueden ser muy traicioneros con respecto al precio. Entonces seguimos con el otro papel que es Apple. Vamos a ver que está intentando quebrar su máximo histórico. Su máximo histórico es este, el de los 198 dólares. Podríamos redondearlo a 200 dólares. Así que va a ser muy importante sobre todo lo que haga Apple con respecto a lo tech. Apple es el motor del mundo, es el motor financiero, y por lo cual lo que haga Apple lo va a hacer los índices, porque cotiza en varios de esos índices de Estados Unidos, así que es muy importante. Pero hay algo grave que a mí me preocupa también, es que nuevamente el gap todavía está en este papel. ¿Será que esto irá a ser sano para el mercado de Estados Unidos que suceda? Hay veces que el mercado lo mismo sube a pesar de que Apple cayó, y esto fue todo este periodo donde el mercado prácticamente estaba subiendo por otra empresa prácticamente, pero Apple, que se supone que era la empresa tractora del norte, prácticamente estuvo recortando todos estos días y lo estuvimos viendo de que no se aleje los 167, 168 dólares, y a partir de ahí rebotó, obviamente salió volado con el balance. Entonces será bueno ver que al menos trate de subir, pero es una situación muy alarmante, por lo menos este gap de Apple. Veremos que si llegase a bajar, las industriales se pongan la capa para tratar de empujar al norte de buena manera. Resumimos, necesitamos que Apple pase el máximo anterior, y en esta circunstancia yo no me sumaría tampoco, porque miren este ejemplo donde tengo Mercado Libre, marqué un máximo anterior antes de que rebotara hacia la baja, y lo cual después terminó rebotando a partir de ahí. Entonces este es un hipotético movimiento que podría hacer Apple si está contra su máximo anterior. Trata de anticiparte a la onda o al movimiento del precio para tratar de comprar. Esto se lo enseño en mi canal, así que suscríbete. Ahora tenemos Tesla, y en este caso tenemos una lateralidad muy extraña, pareciera ser una especie de banderín, de triángulo. Podría serlo, pero no me gusta que esté acá abajo. Igual tendría en consideración precios de stop loss como para conservar papel. En este caso serían los 176 dólares con 81 centavos dólar. Obviamente te irías negativo, pero bueno, si fuese lo suficientemente fuerte el papel para mantenerse lateral de esta forma, se va a encontrar con resistencias muy importantes de las cuales debería empezar a tocarlas, cosa que no está pasando. Después tenemos Nvidia, papel que está sumamente alcista, totalmente alcista.
empresa. Este papel lo veníamos siguiendo anteriormente, donde te asustaron con la noticia de que posiblemente el papel iba a seguir subiendo y al final hizo una magia, liquidó a unos cuantos y después siguió su rumbo. Ahora en este caso yo esperaría a entrar una vez que haga el split, que está muy pronto de hacerlo. Lo que pasa con un split, prácticamente te dividen las acciones, te da el mismo capital que tenés siempre invertido ahí, pero vas a tener más acciones. Entonces el split es un aliento también, tanto para conservar el papel como para pensar en una inversión de larguísimo plazo. Entonces Nvidia esperaría que esto pase finalmente para tratar de invertir y comprar CDRs o acciones de este hermoso papel que sabemos que tiene mucho futuro por todo esto de la inteligencia artificial. Así que suscríbete al canal. Un saludo.